Hola, hola, aquí estamos enfrente del Museo de Historia Natural y hoy vamos a hablar con el profesor Daniel Cadena, que él es profesor del Departamento de Ciencias Biológicas y además es decano de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, y nos va a contar acerca de datos curiosos, información relevante de nuestras especies criollas de aves. Entonces, échenle ojo a esta conversación que va a estar buenísima. Mucho la realidad y más que todo el medio ambiente, ¿no? Bienvenido, profe, gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias por abrir estos espacios, un gusto estar aquí con usted. Qué bueno. Hoy vamos a hablar un poco de aves, de las aves que trabajas acá, de las aves que encontramos en nuestro territorio, de las aves que migran a nuestro país y de los ejemplares que ustedes, algunos que nos estén viendo, van a poder pues también acceder, ¿no? Si quieren estudiarlos, si quieren venir a observarlos, si quieren visitar solo el museo o hablar con el profesor, nada, la idea es también que nos vinculemos, ¿no? Que se atrevan también a participar en estos grupos de investigación que están abiertos a toda la comunidad. Entonces, pues bueno, nada, qué bueno. Hoy tenemos la mayor cantidad de muestras que nos han mostrado. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con el profesor Andrew y nos mostró también un montón de ranas, de sapos, de salamandras y de la culebra que no es culebra, ¿no? Cecilia. Cecilia, gracias. Eso es un anfibio. Sí, culebra, por eso. De Cecilia, la Cecilia, ¿no? Hoy, bueno, tenemos acá una pava llanera, ¿cierto? Sí, una pava de onda o atzín que llaman. Ok, yo las había visto, pero nunca así. Ajá. Y bueno, no, profe, que nos cuentas de todo esto. También veo que trajiste tus libros. Qué bueno, qué bueno. Nada, pues qué les cuento para empezar. Me imagino que todos han oído que Colombia es el país que más aves tiene en todo el mundo. En el mundo hay algo así como 10.000 especies de aves y en Colombia tenemos 2.000. O sea, una quinta parte de todas las aves de todo el mundo en este país relativamente pequeño. Entonces este es un sitio pues ideal para estudiar la diversidad biológica para alguien que le interesan las aves. Y pues sí, yo llevo ya como más de 10 años, como 16 casi, de profe aquí en la U, estudiando la diversidad de las aves de Colombia, y mucha de la investigación que hacemos está aquí conectada con el Museo de Historia Natural. Entonces aquí tenemos algunos de los especímenes que hay en nuestra colección. Este es uno que de hecho es el más reciente que está por entrar a la colección. Lo prepararon ayer estudiantes y un investigador, Clancy Holzer, norteamericano, que nos visita, y es una de las aves más especiales del mundo. Esto se llama la pava hedionda, es el nombre común. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Pobrecita. Pues es que pues es bastante gráfico porque es hedionda, ya no huele casi, pero resulta que es una de las pocas aves que es totalmente herbívora. No. Okay. Entonces esta ave come únicamente hojas y resulta que para los animales en general es difícil degradar el material vegetal en el estómago. Nosotros no tenemos como las proteínas para degradar el material vegetal. Entonces lo que tienen los animales herbívoros, como por ejemplo una vaca, es una cantidad de bacterias que les ayudan a degradar como el pasto y demás que comen. Entonces literalmente me acabo de acordar de un profe que yo tuve en esta universidad hace muchos años, el profe Carlos Mejía Caturo. Él decía, el oatzín, la pava hedionda, es un ave que se volvió vaca. Entonces este animal come hojas, pero entonces lo que tiene es un estómago lleno de esas bacterias simbióticas que le ayudan a degradar el material vegetal. Y entonces a eso es a lo que huele, a la descomposición de plantas que está comiendo, y por eso lo llaman la pava hedionda. Okay. Pero entonces decía que es una de las aves más especiales del mundo porque este es un animal que es la única especie, se llama, perdón, voy a usar unos términos técnicos, Opisthocomus oacin, es la única especie en el género Opisthocomus. El género Opisthocomus es el único género en la familia Opisthocomidae, y la familia Opisthocomidae es la única familia en el orden de los Opisthocomiformes. O sea, esto es un orden de aves que tiene una única especie. No. Y se encuentra únicamente en América, a pesar de que hay fósiles de animales como este de África. Y ha sido como un misterio, como que nadie sabe muy bien con qué está relacionado. ¿Y es que las demás amigas de las parientes se extinguieron o es que solo evolucionó esta? Pues hay como representantes de este linaje, como del mismo grupo,
que ya están extintas, pero los parientes cercanos, digamos, parientes un poquito más distantes, no sabemos. Seguramente hubo muchos y se extinguieron. Entonces, si uno mira, digamos, el árbol de la vida de las aves, esto es lo que se llama como una rama muy larga, que no tiene parientes cercanos. Entonces, probablemente es un grupo, como dice Carlos, en donde probablemente hubo muchas extinciones. Y es entonces como un enigma, nadie sabe muy bien qué está relacionado. Y entre otras, una de las razones por las que está acá es porque es parte de un proyecto de la secuenciación del genoma de todas las aves que estamos esperando que nos ayude a entender esta cosa con que está relacionado mejor. Profesor Andrew ayer hizo cantos de rana. Se le mide hacerle el canto de lo pistoso. Uy, no me le mido, pero es como un graznido. También nos preguntan que si huele a feo. Huele feo, sí, por eso se llama pava de onda. Bueno, claro que, no sé, huele como más a plantas. No es agradable, digamos. A la descomposición de las hojas que come, sí, entonces. ¿Y esta ave está en vía de extinción, por ejemplo? No está en vía de extinción. Es relativamente común, vive como siempre muy cerca del agua en sitios en los llanos y la Amazonía. Tiene una distribución muy amplia en los llanos y la Amazonía de toda Sudamérica, pero pues sí es muy especial, ¿no? No se encuentra en ninguna otra parte del mundo. ¿Y se consumen? ¿O no? ¿Sabe que no creo? Precisamente por el tema del hedor de la carne y demás, yo creo que no mucho. ¿Y las consume otro depredador por ahí? ¿O? Sí, probablemente sí. Pues ellas viven como en unos grupos muy ruidosos, no me animé a hacer el ruido, pero sí hacen ruido. Y probablemente pues se las comen cosas como rapaces y demás. Pero una cosa bien interesante que tiene, ya que pregunta por los depredadores, es que los pichones de este pájaro, ellos siempre ponen los nidos cerca del agua. Y cuando los pichones detectan que hay depredadores por ahí, tienen un mecanismo de defensa que es que se tiran al agua. Saltan desde el nido y caen al agua. Y de hecho tienen una cosa loquísima, son como unas modificaciones aquí en los hombros, como unas garritas, y se trepan, luego son capaces de treparse los árboles de vuelta al nido. Parece como no sé, esos dinosaurios extintos, Archaeopteryx o algo por el estilo. Los que tenían dudas de que si las aves son dinosaurios, vean la prueba fehaciente. Total, a uno le enseñan que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. No, mire, estamos llenos de dinosaurios aquí. Yo lo había considerado con las gallinas, pero está como muy empírico. Pero sí, wow, qué genial que tengan eso, ¿no? Se puedan trepar nuevamente al nido. Y bueno, ¿y qué otros especímenes tenemos acá? Bueno, ¿qué más les cuento? Aquí tenemos una serie de especímenes de un grupo de aves que se llaman las reinitas. Esta es la reinita estriada, que es un animal que nos interesa muchísimo, hemos hecho investigación en esto. Es una ave migratoria. Ok, eso te iba a preguntar. Que se reproduce en la zona boreal, en el norte de Norteamérica, y hacen unos vuelos increíbles de miles de kilómetros. Esos padritos de ese tamaño. No, este tamaño, 1000 kilómetros. Más de 1000, y pueden hacer vuelos del orden de más de 3000 kilómetros sin parar, que es una cosa increíble. ¿Y se demorarán qué? ¿Un año en llegar allá? Se demoran menos de una semana, sin parar. Ingenieros, atentos, vea. Ingenieros, ahí está la clave, vea. Pues pueden, claramente. Entonces hacen unas cosas como, por ejemplo, antes de migrar, se ponen, digamos, por ejemplo, las personas que van a hacer ejercicio físico, no sé, alguien que va a correr una maratón o algo por el estilo, quiere llegar lo más flaco posible, algo de ese estilo. Estos pájaros hacen todo lo contrario, y es que se engordan. Y entonces, a lo largo de un periodo de tiempo muy cortico, como de un par de semanas, se dedican a comer frutas como locos y acumulan entonces un montón de azúcar que se convierte en grasa y salen a volar gordos. Pueden pesar el doble de lo que pesan normalmente y en el vuelo no paran a comer, lo que hacen es consumirse esa grasa. Entonces la historia con estos especímenes que tenemos acá es muy bonita y muy chévere, y habla de la importancia y el valor de los museos de historia natural. Todas esas aves que ustedes ven ahí fueron recolectadas y depositadas en este museo en la década de 1970 por profesores que trabajaron aquí en la universidad. 50 años. Sí, en la región de los Llanos, muy cerca de Villavicencio. Y ellos recolectaron esos especímenes con un propósito muy particular. Uno dice, oiga, ¿por qué tantos del mismo? Pero es que a estos profesores les interesaban los parásitos de los pájaros. Entonces, para usted poder estudiar los parásitos,
necesitaba pues tener muchos, tener una muestra grande. Pero ellos, fíjense, no solamente le sacaron los parásitos a los pájaros y los botaron a la basura, sino que preservaron los pájaros acá. Y hace como 3 años o algo así, un poquito más, a mí se me ocurrió hacer un estudio con estos pajaritos que estaban acá, porque una ex estudiante nuestra y su grupo de investigación, Camila Gómez, que hizo el doctorado con nosotros, estaba trabajando con esta especie ahorita, en la década, pues, no sé, 2 o 3 años, en el mismo lugar, en Villavicencio. Entonces les voy a contar una cosa que a mí todavía me parece una locura, y es la siguiente. Yo puedo agarrar un pájaro acá en Colombia y con datos de una pluma yo puedo saber más o menos de dónde vino en Estados Unidos o Canadá. No. Porque resulta que las plumas de los pájaros son como el pelo, digamos, nuestro, que crece y se reemplaza. Entonces las aves mudan las plumas y ellas, antes de migrar hacia acá, ¿sí? Entonces en el sitio donde se reproducen, cambian sus plumas y luego se vienen para acá. Y esas plumas, como crecieron en un sitio particular en el norte de Estados Unidos o en Canadá, tienen una señal, digamos, química del sitio en el que crecieron. Entonces, sin ponerme muy técnico, digamos, en el agua, en la lluvia, hay diferentes formas de átomos, como por ejemplo el hidrógeno tiene diferentes formas, diferentes isótopos, es lo que llaman los químicos. Y entonces la composición de bueno, y la otra cosa que pasa es que la composición de isótopos en la lluvia, en el agua, varía geográficamente, es diferente en diferentes latitudes. Entonces yo puedo capturar un animal acá, en Colombia, medirle la composición de isótopos de las plumas, y con base en eso, con una serie de inferencias y mapas y demás, yo puedo saber más o menos de dónde vino, porque sé en dónde creció esa pluma, y esas plumas crecen en el área de reproducción. ¿Sí? Entonces les completo el cuento. Camila y su equipo estaban interesados en saber, ahorita, esto eran datos de 2018 y 2019, de dónde venían estas aves migratorias que llegaban aquí a Villavicencio. Entonces ellos estaban haciendo el análisis de los isótopos y encontraron, oiga, predominantemente vienen como del este de Norteamérica. Otra cosa impresionante que hacían es, y por eso sabemos en parte lo que les conté de cómo lo hacen, es que a estos pajaritos les ponen como un morralito, como un transmisor de radio, y son capaces de detectarlos en antenas de radio en Estados Unidos. Entonces un animal que usted marcó acá en Villavicencio, usted sabe cuándo llegó y más o menos a dónde llegó. Y aparte, con lo de los isótopos podíamos saber de dónde vino, ¿no? Profe, y hay una pregunta. Digamos, usted dice que llevan alrededor de 50 años. ¿Cómo se conservan? O sea, ¿y todavía se pueden hacer esos estudios de Sí, pues ya les voy a completar el cuento, pero entonces te cuento. Básicamente lo que se hace acá con estos animales o lo que hicieron los profesores que prepararon esto hace 50 años, es que le quitaron como todos los tejidos blandos. Entonces básicamente lo que queda es piel y plumas, que es inerte, como las uñas de uno, y eso puede permanecer en museos por siglos. O sea, hay especímenes de 300 años en museos de historia natural en otros sitios. Entonces póngale cuidado lo que hicimos. Entonces Camila y su equipo, con base en estos datos de las plumas de aves de ahora, dijeron, vienen predominantemente del este de Norteamérica, de sitios, digamos, bastante al norte de la zona boreal. A mí lo que se me ocurrió fue, oiga, ¿será que podemos coger estos de los 70 y preguntarnos de dónde venían hace 50 años? No, esta maravilla. Una máquina del tiempo también, así como la charla de ayer. Total. Y entonces, miren lo que encontramos. Fuimos y colaboramos con unos investigadores en Canadá que cogieron para estos pajaritos que ustedes están viendo ahí, midieron la composición de isótopos en las plumas y produjimos un mapa de dónde vinieron hace 50 años. Y la gran sorpresa es que hay diferencias entre hace 50 años y el presente. Las aves que llegan ahora aquí a Colombia vienen de más al norte. Y tenemos 2 hipótesis posibles Cambio climático. de por qué puede ser. Una es cambio climático. A ellas les gusta el clima frío. Y entonces los climas fríos ahora, con el cambio climático, se han movido más al norte en Norteamérica. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que de hecho no es excluyente, yo creo que ambas cosas pueden ser, es que en la distribución geográfica de esa especie en el norte de Estados Unidos y Canadá han deforestado predominantemente la parte del sur, ¿sí? Entonces las poblaciones de más al sur ya no existen y entonces acá lo que llega ahora es de más al norte. Claro. Entonces fíjense cómo el valor que tienen los especímenes en muchas dimensiones. Una vez nos permite, como decía Carlos, servir como máquinas del tiempo,
Pero una cosa que a mí me parece impresionante y por eso me parece tan importante lo que pasa en los museos de historia natural es que probablemente otra gente que ha hablado en estos espacios ha dicho lo mismo, y ustedes de la biblioteca, la metáfora funciona muy bien. Son como libros que usted puede leer en diferentes momentos y aprender cosas diferentes sobre ellos. Como les decía, esos especímenes los recolectó alguien que quería estudiar parásitos. Nunca estaba pensando en la migración, etcétera. Nunca estaba pensando que usted iba a poder usar isótopos para inferir de dónde venían. Y ahora pues podemos usar técnicas que tal vez antes no existían para abordar preguntas nuevas, ¿no? ¿Usted se imagina en 50 años qué se podrá hacer que hoy no se puede hacer? Pues ni idea, porque es que imagínense, por ejemplo, digamos, proyectos que también estamos haciendo con especímenes ahora. Estamos secuenciando el genoma, ¿no? Descifrando el código genético de animales que fueron recolectados hace 100 años. Hace 100 años ni siquiera se había escrito la estructura del ADN. Sí, la palabra genómica no existía. Entonces, estos especímenes como este, que fue preparado ayer, ¿para qué lo van a usar en 20 años, en 30, en 200? No tenemos ni idea. Y ese es uno de los papeles claves que tienen los museos de historia natural de servir como testigos en el tiempo. De esto va a quedar acá, un espécimen de 2021, que alguien va a poder estudiar, quién sabe para qué, usando quién sabe qué locura de técnica en el futuro. Tecnología también. No, claro. Ayer mencionaba un poco también el profesor Andrew eso, ¿no? Como la conservación de esto es para, si nos acabemos como civilización, como especie, pues la idea es que ellos sigan también para alguien que quede por ahí. Y eso me parece muy loco. Profe, acá nos preguntan que cada vez las aves migratorias tendrán más dificultades en encontrar alimento. De acuerdo a las proyecciones climáticas alarmantes, ¿cómo ayudarlas? Esa es una pregunta bien complicada. Digamos, una cosa que es muy obvia es que muchas aves migratorias ahí sí están en peligro de extinción. Están disminuyendo sus poblaciones tremendamente. En Estados Unidos hay un montón de gente aficionada a observar aves y se ve clarísimo que cada vez hay menos. Y una cosa que se ha vuelto como muy importante para entender qué es lo que está pasando es pensar en esos animales como animales que tienen partes de su ciclo de vida allá en Norteamérica y partes de su ciclo de vida acá. Muchas veces se pensaba que esas disminuciones en poblaciones eran causadas por eventos que sucedían en los sitios donde ellas se reproducen, ¿no? Entonces, si cortan el bosque, no sé, por allá en New Hampshire, pues no hay hábitat, no se pueden reproducir. O si hay pesticidas en, no sé, Illinois, pues ahí hay un problema. Pero estas aves pasan muchas veces más de la mitad del año aquí en el trópico, en sitios en Colombia. Entonces hay mucho interés también en entender en esos declives de las poblaciones cuál es el efecto de cosas que pasan aquí, en donde ellas pasan el invierno. Y en ese sentido, la pregunta era sobre el tema de la comida. Les conté la historia de estas aves que echan esos vuelos largos. Unas de las investigaciones que hemos hecho acá con estudiantes, nuevamente el trabajo del doctorado de Camila Gómez, ellos han encontrado que hay un sitio en Colombia, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es absolutamente vital para estas aves que hacen esos vuelos largos. Fíjense la posición geográfica de la sierra, una montaña que está literalmente mirando al mar. Sí, única. Camila encontró que pajaritos de otra especie, una mirla que ahorita no tenemos acá, pueden pasar un par de semanas en Santa Marta y ahí es donde consiguen la gasolina, descansan, se engordan. Si no tienen la comida ahí, literalmente no son capaces de cruzar el Caribe, porque es que cruzan el Caribe sin parar. Entonces, de alguna forma tenemos que poder conservar hábitats para esas especies. No hacer hoteles allá, por favor. Por favor, no hacer hoteles. Sí. Y bueno, una cosa que también es interesante es cómo podemos, digamos, la conservación de esos fenómenos como la migración, pues es una cosa global, ¿no? Y tampoco podemos ser ajenos a temas como la necesidad que tiene pues la humanidad de desarrollarse, la gente de cultivar su comida, etcétera. Y hay mucho interés, y hay mucha gente trabajando con aves migratorias en paisajes como agrícolas. Las aves migratorias usan, por ejemplo, cultivos de cacao, cultivos de café con sombra, y hay muchas prácticas de cómo esos cultivos se hacen que son, digamos, más amigables que otras con las aves. Un café al sol, ahí no hay nada. En términos de biodiversidad, insectos, no hay fruticas para comer, entonces los pájaros no llegan. Pero un cafetal con sombrío que tiene guamos, que tiene otras plantas en las partes bajas del bosque, muchas aves migratorias lo usan como un hábitat
que tal vez no es tan bueno como el bosque, pero puede, digamos, permitirles acumular esas reservas de comida para poder migrar. Entonces, para contestar la pregunta más en concreto, en este clima, valga la redundancia, de cambio climático, pues preservar esos ecosistemas que son clave para la alimentación es fundamental, yo creo. No, y también lo que dices implica un cambio de prácticas agrícolas. Sin Ya duda, nada de sí. monocultivos ni nada, sino aplicarle ya a otras cosas pues más sostenibles. Y muy chévere, ¿no? No sé si eso es lo mismo que hacer corredores biológicos para aves, tenga como esa validez también, ¿no? Sí, corredores también, digamos, es importante, pues por un lado aves migratorias, pero también las aves residentes de acá, ¿no? Entonces con el cambio climático, y de hecho ahora puedo empatar con una historia que les cuento con estos. Fíjense que una cosa que está pasando, ahorita yo mencionaba que por ejemplo en Estados Unidos tal vez o Canadá los climas más fríos ahora están más al norte, pero piensen aquí en Colombia, los climas más fríos ahora están más arriba en las montañas, ¿sí? Y si uno quiere, digamos, en ese escenario de cambio climático conservar la biodiversidad de las montañas, hay un colega que ha escrito una metáfora que me parece bonita, aunque es bastante triste, y es en muchas montañas tropicales las aves están como en una escalera eléctrica hacia la extinción. Uy. Y es con el cambio climático, ¿no? Su hábitat preferido cada vez se va moviendo más para arriba y va a llegar a un punto en el que ya no tienen para dónde echar y se van a extinguir. Pero si usted no tiene la continuidad de los bosques, pues ni siquiera se van a poder mover un poquito hacia arriba, ¿no? Entonces en ese sentido es importante. Es una lo de los catapulta a la corredores. extinción. Una catapulta. Sí, Se salta el pan. el artículo de él se llama el Escalator to Extinction, que es la escalera eléctrica hacia la extinción. Sí. Ahí de pronto, uniendo esta precisión que el profe dice, nos preguntan por qué las aves son importantes para los ecosistemas. Muy buena pregunta. Pues son muy importantes porque cumplen, digamos, varias funciones. Por ejemplo, muchas aves, como estas reinitas, son insectívoras, entonces se alimentan de insectos De plagas. que hacen, entonces, efectivamente control de plagas. Que, digamos, desde una perspectiva muy fundamental de cómo funcionan los ecosistemas, por ejemplo, han hecho experimentos es impresionante que la gente sea capaz de hacer estas vainas, pero lo hacen. Por ejemplo, en Panamá hay un experimento en donde han puesto unas jaulas alrededor de árboles en el bosque tropical, y esas jaulas tienen un ojo de malla que es suficientemente chiquito para que los insectos puedan entrar y salir, suficientemente grande, perdón, que los insectos puedan entrar y salir, pero suficientemente chiquito que las aves no se pueden meter. Y entonces estudian cuál es el efecto de no tener aves, porque están excluidas por la jaula, sobre la abundancia de insectos sobre las plantas y sobre qué tanto se comen las hojas de las plantas. Y el efecto es dramático. Si usted no tiene pájaros, hay más insectos y los insectos se comen más las plantas. Se comen más las plantas, hay menos área para hacer fotosíntesis, la productividad del bosque es menor, ¿sí? Y volviendo, digamos, a temas que conectan directamente más con algunas personas, ha habido estudios, por ejemplo, de ese servicio ambiental, que es, digamos, un servicio ecosistémico que prestan las aves. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, cafetales en Centroamérica, con y sin aves que se coman los insectos. Y tener aves es económicamente ventajoso, claro, en términos de la producción de los cultivos. Entonces, bueno, eso es un tema. Qué chévere estos momentos. Sí, ese es un tema, como control de plagas es una cosa clara. La otra es, las aves son fundamentales para procesos ecológicos como la polinización. Entonces piensen, los colibríes que visitan las flores para tomar néctar son literalmente vehículos que mueven el polen, que es la reproducción sexual de las plantas. Las plantas no se pueden mover, pero los animales se encargan de mover, y las aves entonces son polinizadores importantísimos que garantizan la reproducción de plantas con flores. Y más adelante, en el proceso de reproducción de las plantas, entonces las flores son fecundadas por los polinizadores, producen frutas, y Y hay- muchísimas plantas en los bosques tropicales son dispersadas por aves, que las aves se comen los frutos y en el proceso se tragan las semillas y se van, dispersan las semillas, un proceso ecológico importantísimo. Y hay entonces muchos otros procesos de ese tipo, pero por darles un ejemplo de uno tal vez que uno muchas veces no piensa, las aves además pueden jugar papeles como en conectar diferentes ecosistemas en términos de energía. Entonces, por ejemplo, islas en el mar.
que no tienen mucha vegetación, entonces no tienen mucho, y no tienen suelo, no tienen como mucha productividad primaria. Una isla, no sé si han oído hablar de la isla de Malpelo, en el Pacífico colombiano, es esta roca espectacular. Pues en Malpelo no hay plantas casi, hay otra por ahí, pero en Malpelo hay varios animales que viven ahí en Malpelo, entonces uno se pregunta, ¿y estos de qué viven? ¿No? O sea, ¿de dónde vienen los nutrientes para sostener, digamos, una cadena alimenticia? Y lo que se ha encontrado en ecosistemas como ese es que las aves marinas son como enlaces entre el agua y la tierra. Entonces, ¿qué hacen las aves? Van y pescan, comen peces, y luego vienen a sus colonias y defecan en tierra y literalmente fertilizan las islas, y los nutrientes que circulan en esas islas pues vienen del mar, pero ¿quién los trajo? Los pájaros. Y así podríamos hablar de un montón de servicios ecosistémicos. No piensen, no sé, gallinazos que comen carroña y evitan que haya un montón de patógenos que van a circular por ahí, circulan energía en los sistemas. En fin, podemos hablar de un montón de otros servicios. Agradezcanle a sus aves. Pues esta que come hojas, pues también está jugando un papel en el ciclaje de nutrientes, etc. Pollo asado. Bueno, ese es otro servicio a la humanidad que pues como las aves, pero ya esas no son las que nosotros estudiamos. Sí, lo prestan. Hay una pregunta ya referente como al alimento, es decir, que no todas consumen lo mismo, insectos, plantas, semillas, o sea, no todos tienen el mismo. No, ahí mencionaste varios tipos de dieta, pero hay sí, entonces aves desde que son, no sé, depredadoras, pero digamos que comen insectos. Pero fíjate, uno también podría, depredador carnívoro que come insectos, pero piensen, no sé, digamos en una águila arpía, que es la rapaz más grande que tenemos en Colombia. Es un depredador carnívoro porque no come insectos, come micos, perezosos, etc. Piensen, por ejemplo, dietas basadas en frutas, ¿no? Entonces hay desde aves que comen esas fruticas chiquitas que son pura azúcar, que les sirven para engordarse a estas. Y por ejemplo en Colombia tenemos otra ave que de hecho aquí tenemos en el museo, que es el guácharo, una ave totalmente nocturna que se alimenta de frutos. Sí, en la cueva de los guácharos. Se alimenta de frutas que son muy ricas en grasa, como de la familia del aguacate, palmas, etcétera. Incluso le da de comer a sus crías esas frutas grasosas. O sea, incluso dentro de la categoría de comer frutas, como que hay un montón de variación. ¿Usted cree que esas aves extintas que llamaban aves del terror se almorzaban a los humanos? Pues tal vez, o sea, aves de ese tamaño, pues muy probablemente sean capaces de comerse a alguien de un tamaño como nosotros. Sí. Que, como los sapos, ¿no? De que cupieran la boca. Si cabe en la boca, se lo almuerza. Exacto, sí. Profe, y que hay una parte ya más artística, ¿qué nos podrías contar pues primero de los colores y luego de los cantos de las aves? Pues de los colores de las aves que les puedo contar, pues aquí pueden por ejemplo ver un ejemplo de aves como bien coloridas. Entonces las aves, pues una de las características que es como particular de las aves es la presencia de plumas, ¿no? Entonces las plumas juegan un montón de funciones. Entonces las plumas por un lado le ayudan a las aves a retener calor, les ayudan a repeler agua, a volar, etcétera, pero evidentemente también juegan un papel importantísimo en términos de cosas como el camuflaje. Miren, por ejemplo, acá tenemos el ala de un búho con unos colores muy opacos, crípticos, que le sirven como camuflaje. La madera, ¿no? Eso es exacto. muchísimos casos. Pero miren también esto que hay acá. Entonces son colores muy llamativos que probablemente juegan un papel más importante en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, machos diciéndole a hembras, hey, aparece conmigo, mire que yo soy bonito. Y entonces las plumas de las aves se pueden colorear como de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, colores como los que ven acá, como digamos el negro en estos pajaritos, es producido por un pigmento que se llama melanina. Entonces, nosotros también lo tenemos. Las aves tienen genes que codifican para la producción de esa proteína, que es la melanina. La proteína se deposita en las plumas y pues produce ese color, que de hecho, entre otras, ese color que ustedes ven ahí, en esas aves, el color negro, si usted lo mide con un aparato que mide la reflectancia de la luz,
cuánta luz se refleja, esto cae en la categoría de lo que los físicos llaman supernegro. Y esto ha inspirado una cantidad de cosas en diseño a partir de, digamos, el plumaje de las aves. Entonces, muchas cosas que ustedes ven como negros, cafés, etcétera, son producidos por ese grupo de pigmentos que son las melaninas, feomelaninas, etcétera, que son proteínas que producen los pájaros. Pero si ven los colores que hay acá, como estos rojos, amarillos, naranja, esos son pigmentos de un grupo de químicos que se llaman los carotenoides, los carotenos. Y ahí es muy interesante porque resulta que los animales en general, y las aves, no tienen la capacidad de producir esos pigmentos. Así como tienen genes para producir melanina, no tienen genes para producir amarillos y rojos. Entonces, ¿de dónde lo sacan? De la comida. ¿Comen zanahoria? Comen zanahoria, comen frutas. Y literalmente entonces lo que hacen es que son capaces de coger de la dieta como precursores químicos, llamémoslo así, modificarlos a través de rutas del metabolismo y luego depositarlos en las plumas. Entonces fíjense lo chévere en estos pájaros, por ejemplo, si usted ve un animal muy rojo, muy brillante, ese es un animal que probablemente tuvo acceso a una dieta rica en carotenos. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces una hembra podría decir, uy, este tipo no solamente está bonito, sino que tiene buena comida, probablemente a mí me conviene que ese sea el papá de mis hijos, ¿no? Y bueno, entonces hay toda esa familia de colores que entonces digamos son los rojos, naranjas, amarillos, son producidos por carotenos. Otra cosa que hay en aves, y de hecho no tenemos ninguno acá creo en el momento, pero podemos sacar uno tal vez en un rato, es lo que se llaman colores estructurales. Y son, por ejemplo, los colibríes. No sé si han visto los colibríes, que son supremamente vistosos, pero no sé si alguien ha tratado de ver un colibrí, por ejemplo, con binóculos y quiere verle los colores. Muchas veces se ve totalmente negro. Y es que, aquí nos metemos casi que en filosofía, los colibríes son negros. O sea, el único pigmento que tienen es melanina. Y la manera en que ellos producen color es la forma en que la melanina está como empacada entre las plumas, hace que la luz se refleje de diferentes formas. Eso se conoce como coloración estructural. Entonces todos los colores en pájaros que ustedes vean que son como tornasolados, iridiscentes, todos los verdes, todos los azules, esto de pronto les va a explotar la cabeza. No hay pigmentos verdes, no hay pigmentos azules. Los pigmentos son negros. Nosotros vemos el azul o el verde porque es lo que nuestro cerebro procesa como la luz que está siendo reflejada por la melanina empaquetada de diferentes formas. Eso no lo usan los ingenieros para hacer chaquetas de seguro tornasoladas. Sí. Pero venga, póngale cuidado, la vaina más loca de todo es que tal vez al que no le explota la cabeza con esto sí le va a explotar. No, ya, toca sacar. Cuando usted tiene colores como estos, fíjense los amarillos como ese, nosotros lo vemos como amarillo, ¿cierto? Sí. Pero resulta que si yo mido eso con un aparato que se llama un espectrofotómetro que refleja la luz, animales que tienen colores como esto reflejan en el ultravioleta. Como un billete. Una cosa muy rápida, nosotros seres humanos vemos como bastantes colores, somos buenos distinguiendo colores, y eso tiene que ver con que nosotros en el ojo, en la retina del ojo, tenemos unas proteínas que se llaman opsinas, y nosotros básicamente tenemos 3 tipos de opsinas que son estimuladas por la luz, y la forma como nuestro cerebro percibe colores es, digamos, como comparando cómo esas 3 tipos de opsinas son estimuladas por la luz. Entonces nosotros somos lo que se usa en la jerga de la visión, somos tricrómatas, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de pigmentos en la retina, y con base en eso, como en la comparación de cómo esos pigmentos son estimulados, es que nosotros podemos ver una gama de colores. Entonces, por ejemplo, hay gente que es daltónica, ¿cierto? Que entonces no percibe, por ejemplo, la diferencia entre el verde y el rojo. Eso tiene que ver con que tal vez le falta a veces alguno de esos pigmentos, entonces no tiene muchos puntos de comparación, entonces no puede distinguir pigmentos. Por eso todas las aves no tienen 3 tipos de pigmentos, tienen 4. Y muchas de ellas, el cuarto, que nosotros no lo tenemos, es estimulado en el espectro de radiación ultravioleta. Entonces yo veo eso como amarillo, pero esto para mí es una locura. Yo no tengo ni idea de las aves cómo lo ven, porque ellas ven la comparación entre 4 dimensiones de color, que son los 3 pigmentos que nosotros tenemos, y otro que está en la dimensión del ultravioleta.
O sea, ellas literalmente ven en una dimensión más que nosotros. Y eso probablemente es muy importante para la comunicación y demás. Es una locura. Sí. Eso vale una caja de Pandora en términos de comunicación que nosotros no comprendemos sino hasta tener herramientas para medirlas. Como, Exacto. Sí, wow. Sí, entonces es muy interesante. Yo he tenido varios estudiantes que han estudiado visión en aves y la forma como nosotros lo estudiamos es midiendo cosas con un aparato que nos permite ver ese fenómeno físico de la reflectancia, ¿no? Luz que nosotros no la podemos ver, pero la podemos medir con un aparato. Y modelos matemáticos computacionales que modelan la forma en que las aves ven. Entonces hacemos preguntas sobre la evolución de la visión, la evolución del color, pero usando unas herramientas que, ¿no? Entonces los computadores, los espectrofotómetros, pero nosotros nunca vemos esos colores. Bonito porque se integran las matemáticas, la física y la biología. Exacto. Sí. Wow. Y la ingeniería de sistemas. Todo. Sí, Sí. no, ahora que estás hablando de la visión, pues siempre me produce mucha curiosidad la visión de los halcones o las águilas, ¿no? Que vuelan altísimos, se quedan así, cogen un ratoncito de campo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacen para ver ese ratoncito dentro de un potrero? Sí, en otra como- dimensión. Claro, ¿no? Pues por un lado, pues puede que vean como en formas más precisas que las que vemos nosotros, pero la otra cosa es que, por ejemplo, tienen ojos muy grandes comparados con animales como nosotros. Fíjense, la próxima vez que vean una ave, fíjense el tamaño relativo de los ojos versus la cara versus el nuestro. Sí, el ojo es grandote. Y lo otro es que también, pues ya que digamos mencionaste el caso de las rapaces, aquí tenemos un búho. Sí, hermoso, los búhos son de mis animales Que favoritos. este lo prepararon ayer y entonces por eso está todavía como empillamado. Los búhos entonces son nocturnos, ¿no? Sí, Y es una chimba. una de las formas, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo hacen para, por ejemplo, ubicar una presa con precisión si no se ve mucho, etcétera? Entonces, pues por un lado son mejores viendo en la noche que otros animales, pero hay una locura que tienen los búhos, que tiene que ver con otro sistema, que es el sistema del oído, la audición. Fíjense, nosotros tenemos los dos oídos más o menos en el mismo plano, ¿sí? Mis dos orejas están a la misma altura. Si usted mira con cuidado a este animal, los dos oídos están desplazados. Un lado de la cara está más arriba y el otro está más abajo. Entonces hay experimentos mostrando búhos en casi total oscuridad cazando ratones, y ellos en realidad lo que están, pues sí están como viendo, pero más que todo lo que están haciendo es escuchando, y son capaces de, como tienen los dos oídos en diferente plano, son capaces de triangular y, ¿no? Como están recibiendo estímulos sonoros que llegan en diferentes momentos, que llegan en diferentes posiciones en la cara, y así son capaces de decir, este bicho está ahí. Que es un poco, fíjense, nosotros humanos tenemos los ojos en el mismo plano, ¿sí? Entonces yo estoy viendo, yo quiero estimar de aquí a allá cuánta distancia hay, uno como inconscientemente, los ojos, el uno y el otro enfocan en diferentes momentos, uno mueve la cabeza, y es en realidad el punto de comparación de los dos ojos lo que me dice qué tan lejos o qué tan cerca está un objeto. Eso se llama la visión estroboscópica que tenemos los primates. Pero tápese un ojo y verá que no lo logra saber. Exacto, y las aves usan eso, pero los búhos con los oídos. La capacidad triangular para saber en dónde están. Que entre otros, te hablo de gallinas ahorita. Fíjese, si han visto las gallinas todo el tiempo están haciendo esto. Mire cómo es la cara de un ave. Las gallinas no tienen los ojos enfrente como los tenemos nosotros, los tienen al lado y lado de la cabeza. Entonces esa cosa de estar moviendo la cabeza permanentemente es como para estar, ¿sí?, viendo desde diferentes perspectivas los objetos. Así ¿sí? usted puede calcular la distancia sin tener visión estroboscópica. ¿Qué? Eso sí ya hasta para me desayuno. Y hablando de gallinas, cuando uno coge un ave, como que mantienen la cabeza fija, como si fuera una cámara de esas de Hollywood. ¿Eso tiene que ver con cazar o cómo es el asunto? Uy, ¿sabe? Ahí sí me corchó, nunca había pensado en eso. O una águila, o sea, una coge Sí, que se mueven así. uno mueve el cuerpo y la cabeza la dejan fija. Sí, como y los búhos que Los por búhos ejemplo, son también, capaces de sí. dar casi la vuelta completa. Sí. Pero sí, no sé si tienen algo especial, ahí sí me corcharon. Aquí hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo está Colombia en el tema de proyectos de conservación de aves? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, Colombia es, por un lado, el país que más aves tiene en el mundo, 2.000 especies, una quinta parte de las de todo el mundo.
pero además es uno de los países que tiene el mayor número y porcentaje de especies endémicas, queriendo decir especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y ahí tenemos una responsabilidad gigante para conservarlas, porque si es una diversidad muy alta, que no se encuentra en ninguna otra parte, si desaparecen en Colombia, pues van a desaparecer del todo, no las vamos a encontrar en ningún otro lado. Hay entonces pues, iniciativas de conservación, hay una estrategia nacional de la conservación de las aves que digamos, está en proceso de revisarse. Ha habido unos ejercicios muy juiciosos que se han liderado desde entidades como el Instituto Humboldt y la Universidad Javeriana, que son los libros rojos de las aves de Colombia, que son proyectos en donde mucha gente trabaja junta y entonces se hace la lista de cuáles son las aves amenazadas de Colombia, cuáles son las causas principales de las amenazas, qué medidas de conservación se deberían tomar. Entonces, en términos de, por ejemplo, de diagnóstico de cómo estamos y demás, yo creo que estamos bastante bien de ese tipo de trabajo. La pregunta es cómo llevamos eso a la práctica para garantizar la conservación. Entonces, digamos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado creo que hace un muy buen trabajo en proteger al menos nominalmente las especies, pero sabemos que muchos de esos parques, a la hora de tener conservación efectiva, quién sabe que también funcionan. Una cosa interesante que hay en Colombia es que hay muchas ONGs interesadas en el tema de conservación y que hacen también además investigación para la conservación en aves. Y hay también muchos proyectos que involucran comunidades locales para conservar aves, en muchos casos conectados con temas de ecoturismo. Sí, claro. Entonces, una enorme oportunidad para Colombia, usando esa palabrita que está de moda por ahí, la bioeconomía, es aprovechar ese potencial de la biodiversidad. No sé, países como Ecuador, Costa Rica están llenos de turistas yendo a ver aves, y en Colombia están todas las oportunidades para ver aves que no se pueden ver en otras partes del mundo. Entonces hay muchos proyectos que involucran como actividades comunitarias de turismo. Un segundito, es que se nos fue la señal, no sé, se detuvo, pero ya estamos, creo que... ¿Ah, sí? Una pregunta, tú nos has contado muchísimas cosas de la historia natural de estas aves. Cuando tú vas a campo, ¿notas que la gente, las comunidades tienen mucha esta información, o de pronto también falta comunicar esto a la gente para que esto también ayude y colabore a la conservación de estas aves? La respuesta corta es sí, pero también yo diría que esa comunicación tiene que ser de dos vías, ¿sí? Entonces muchas personas que viven en los territorios donde habitan estas aves, en muchos casos ni siquiera conocen, digamos, el valor de lo que hay ahí, ¿no? Cosas que para ellos es rutinario, que las ven todos los días. Muchas personas no saben, como, oye, esta ave no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Su función. En buena parte es tal vez mi responsabilidad conservar los ecosistemas para que ella viva, pero también puede ser una oportunidad, ¿no? Porque la gente va a querer venir acá. De pronto mis mejores oportunidades de desarrollo no están en tumbar el monte para sembrar una hectárea de coca, sino en conservar esto para que vengan turistas a verlo. Pero también, digamos, una cosa que es muy importante es darnos cuenta que el conocimiento que tienen las personas que viven en el territorio, que llevan generaciones de interacción con los ecosistemas naturales y sus animales, es enorme, y ellos saben mucho más de muchas cosas de lo que nosotros podemos saber. Entonces mucho del trabajo de campo que tratamos de hacer es más como un diálogo de dos vías, ¿no? Entonces, yo qué sé desde mi perspectiva como más científica y lo que sea, y usted qué sabe con base en su experiencia, este pajarito dónde lo encuentra, qué come, lo ve todo el año, en dónde, y lo que hemos encontrado, digamos, de la sabiduría que tiene la gente sobre sus aves es impresionante. O sea, no es como que nosotros vamos a enseñar, muchas veces salimos aprendiendo más de lo que... Ahí que pues nos preguntaron acá también, como para enlazar este tema, dice: ¿qué tal es el escenario para construir desde los territorios de la Colombia profunda proyectos de aviturismo, pensando en propiciar el conocimiento de nuestro potencial y generar desarrollo? Sin duda, como yo decía ahorita, ahí hay enorme potencial para que desde las comunidades se hagan estos esfuerzos de turismo comunitario. Eso necesita, digamos, una parte de capacitación, ¿no? Que es... y ahí nosotros podemos ayudar, como, digamos, a entrenar a la gente en observar aves, en cómo usar los libros, en cómo documentar la información, sí, como, digamos, formación, perdón la redundancia, formal en temas de turismo.
pero en realidad las oportunidades están es con la gente local. Esto no funciona como que vamos a ir desde Bogotá no sé, a Nariño a contarle a la gente sobre las aves de allá, ¿no? Que las oportunidades están en el territorio. Entonces, por ejemplo, ahorita con un proyecto de expediciones biológicas en el que hemos estado involucrados aquí en Uniandes, pero que también, digamos, es liderado de hecho por la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt, estamos yendo a muchos sitios que habían sido escenarios de expediciones históricas, donde gente hace 100 años estuvo recolectando aves, y estamos volviendo como a ver cómo han cambiado las aves, el paisaje y demás. Y una parte muy bonita de ese proyecto es que incluye, pues por un lado, este tema de co-construcción con la gente local, pero también el tema de capacitarlos en los temas de turismo y observación de aves. Pero aparte, esto lo está trabajando gente del Instituto Humboldt. El proyecto busca generar un modelo de negocio, que es crear unas rutas de turismo de naturaleza, donde nuestro papel es como, bueno, cuáles son las historias científicas para contar, cuáles son las historias de las expediciones para contar, pero aparte cuál es el modelo de negocio y la idea es dejar eso en las comunidades locales y que operadores de turismo locales sean los que hacia el futuro muevan esto. Y definitivamente yo lo que diría es las oportunidades de conservación son con la gente en los territorios, no van a venir desde afuera, y dando oportunidades si para mí es más rentable tumbar mi hectárea de bosque y sembrar coca o sacar oro, pues eso es lo que yo voy a hacer. Pero si no entiendo la importancia de esto, que además es una forma de turismo sostenible, probablemente lo voy a aprovechar. Maravilloso. Aquí Aves del Meta nos dice cómo el águila arpía, que está en el departamento del Meta, y que una agencia de viajes está haciendo una colecta y van a comprar los predios sin explicarles a la comunidad que solo con un video. Supongo, pues está comentando ahí, en 2 meses recogieron $80,000. Wow. Pues no sabía mucho esa historia, pues no sé los detalles, entonces no puedo comentar sobre ese proceso en particular, pero esto sí es una cosa que ocasionalmente pasa en proyectos de conservación, en donde la gente, por ejemplo, consigue donaciones del exterior para comprar un terreno, y van y compran un terreno para establecer una reserva, y muchas veces no le explican a la comunidad local eso, por qué se está haciendo, cuál es el propósito, ellos cómo van ahí. Y hay de hecho unas historias no muy agradables de, por ejemplo, sitios en donde la gente tuvo que abandonar sus tierras por el conflicto armado y venderlas muy barato, que fueron compradas y hoy son áreas de conservación en donde esas personas que antes vivían ahí ya no están, ¿sí? No me parece la mejor práctica del mundo. Y no conozco el proyecto al que se refieren, pero yo pensaría que para que esas cosas sean efectivas es fundamental, ¿no? Contarle a la gente qué es lo que está pasando, empoderarlos. El turismo del águila arpía, un nido de águila arpía, el potencial de turismo que tiene es enorme. Pues ahí debería estar involucrada la gente local, entender la importancia del águila arpía, que puedan llevar a los turistas, pero sinceramente no tengo ni idea sobre ese proyecto, que probablemente han pensado en esas cosas. Potencial genial. No, pero es muy difícil eso también, ¿no? Lo que dices, es que el simple hecho de que el dólar pues cueste 4 veces más lo que uno gana acá, pues ya, no sé, yo también oí que las colonias de estos religiosos ya estaban en el llano, los menonitas, y ellos pues también tienen mucho dinero, tienen mucho poder adquisitivo con el que la comunidad pues no sé por qué nunca va a poder competir. Y bueno, no sé, desde la biblioteca y bueno, desde el museo no tratamos de ser así, tratamos de trabajar todo lo contrario, ¿no? De trabajar para la comunidad. Y bueno, es que ese es el motor de todo. Y algo que mencionaste, ese interés de las aves, porque es que yo trabajo con ranas. A diferencia de las ranas, la gente como que masivamente le gustan las aves y hay observación de aves y hay el Big Day, no sé qué. Yo creo que eso también tiene una ventaja para estos países tan diversos en términos de conseguir fondos de otros países donde la moneda de pronto es más fuerte. ¿Se has visto como que sea más? Sí, pues a mí me llama la atención que en Colombia no haya un mercado para el turismo de las ranas que ustedes estudian. Me parecería espectacular, lo saquen a uno por la noche para ir a embarrarse de ranas y los peces eléctricos también. Sí, todo ese tipo de cosas. Coja la rana sin que lo muerda la serpiente. Digamos, es fácil conectar porque, fíjense, en buena parte son diurnas, están por ahí, usan los mismos sentidos que nosotros para comunicarse, ¿no? Entonces hablamos del color, cantan, las podemos escuchar, hablan literalmente en la misma frecuencia que nosotros. Sería más difícil pensar, no sé, en turismo de murciélagos, ¿no? Por la noche hablan por allá una cosa que uno ni oye.
pero yo no veo por qué no puede haber cosas parecidas con otros organismos, pero pues las aves como que sí conectan, y una cosa entonces muy chévere es que digamos pueden servir como digamos sombrillas para otras cosas, como que si conservamos aves que la gente no tiene como esta conexión emocional y demás, pues probablemente un sitio que tiene alta diversidad de aves o que tiene un sitio de aves como que las aves que viven son bien especiales, pues probablemente va a tener ranas especiales también, entre esas que usted estudia, cafecitas en el que nadie ve, pero conservando las aves probablemente conservamos las ranas. Pero también nos falta mucho como divulgar ese potencial que hay en otros grupos. O sea, Colombia es mega diverso no solo en aves, sino en otros organismos, y incluso los colombianos no apreciamos eso. Fíjense, por ejemplo, para muchos de los que están oyendo, no quiero exponerlos a ustedes aquí, porque, fíjense, yo les digo, Colombia tiene 2.000 especies de aves, ¿sí? Todo el mundo sabe, creo, todos ustedes sabían que Colombia es el país que más aves del mundo tiene. ¿Cuántas aves de Colombia conoce usted? Pues... No, yo conozco varias, pero no podría llegar a los 2.000 jamás, ni siquiera a los 100. No, ni siquiera los 100, pero bueno, entonces tal vez usted está bien. Pare a una persona por la calle y pregúntele, ¿usted sabe cuál es el país del mundo que tiene más aves? Probablemente le va a decir que Colombia. Le dice, listo, dígame 10. Le va a costar trabajo. Sí, pues. Yo creo que uno cuando llega al aeropuerto uno debería ver, porque es que uno ve otros países donde se agarran de sus pocas especies y son el símbolo del equipo de fútbol, el símbolo de la ciudad. De hecho, en una universidad de California, la babosa es amarilla. Sí. Los estudiantes hicieron protesta para que fuera representante de su universidad, y ese es la babosa es son muy orgullosos de su babosa. Y aquí con tanta cosa alabamos no sé, al hipopótamo que sale en fantasía en la película, pero no Ernesto Pérez, por ejemplo. Sí. Bueno, chévere que Ernesto Pérez ahora se volvió popular, pero por ejemplo, fíjese lo que yo decía ahorita. Dígale a una persona del común que le nombre un montón de aves de Colombia, que le nombre animales de Colombia, mamíferos de Colombia, ¿cuántos puede nombrar? ¿Cuántos mamíferos de África puede nombrar? Le apuesto que nombra más de África que de Colombia. Sí. Es lo que más se consumió, ¿no? Pues uno consumió más películas de... Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el tratamiento para aves invasoras en sitios tan frágiles como la Amazonía? Para aves invasoras en sitios tan frágiles como la Amazonía. ¿Qué tipo de...? La verdad, digamos, uno de los problemas grandes para la conservación de la biodiversidad es el tema de las especies invasoras. Es interesante que en Colombia no tenemos muchas aves invasoras. Hay muchos más problemas con cosas como plantas invasoras, peces invasores, hay un anfibio invasor tenaz, hipopótamos invasores. Aves invasoras no tenemos casi. Oiga, sí, porque no se vuelve invasor una gallina, un pollo, esos. La única que he oído, pero no sé si es una invasora, es la mirla que bajó de los cerros orientales, ¿no? Está negra de pico naranja, pero igual. No es invasora, es parte de esos mitos urbanos que hay, que y están acabando con los copetones, carreta. Los copetones no están disminuyendo, las mirlas siempre han estado acá. Y entonces, digamos, especies invasoras, hay una que otra, hay como unos gorrioncitos que son de Asia, que la gente los tiene como mascotas, y por ejemplo en el Valle del Magdalena, como en el Tolima, en zonas de arrozales, estos bichos naturalmente son de la India, Sri Lanka, sitios inundados, y ahora pues los vamos bien en arrozales acá, pero no son, digamos, un problema así como que se estén metiendo en ecosistemas naturales. Entonces yo diría que la Amazonía está, como digamos, bastante libre por el momento del problema de las especies invasoras, y los problemas de conservación probablemente son otros, ¿no? Entonces la destrucción del hábitat a través de la deforestación, el cambio climático, la cacería. Pero no se me ha ocurrido, es curioso porque las aves, al poder volar, uno podría imaginarse que se podrían volver invasoras súper fácil. Pero no. Ya, profe, ya de pronto como para ir redondeando, pues acá nos dijeron que las del campus, que saliéramos y preguntáramos cuántas hay alrededor del campus, cuántas especies, entonces pues aprovechar el espacio. Pues una cosa que de pronto les sorprende, a ver, ahorita les hice la pregunta, ¿no?, de que nombraran cuántas aves de Colombia conocen. ¿Cuántas aves hay aquí en el campus de Unidades? 3. ¿Cuántas especies diferentes? 5. He visto pocas. He visto como He visto uno que está, es como estatua en la biblioteca de diseño,
Ajá. no está vivo. No está vivo. No, he visto pocas, nada. La paloma. La paloma, la mirla, el copetón, uno que otro colibrí. Bueno, No, y así, ¿no? pues sorpréndanse, les cuento que en el campus de la universidad hay más de 70 especies de ¡Ah! aves diferentes, de muchísimos tipos. Y voy a dejar que aquí está Daniel Gutiérrez, que recién egresado de biología, se graduó ayer. Magna cum. Felicitaciones. Se graduó cum laude ayer, además, ¡Hostia! por hacer una investigación muy chévere Felicitaciones. sobre aves colombianas. Y hace unos años hicimos un proyecto muy bonito que involucró profesores y estudiantes de varias facultades, un proyecto como de artes y ciencias de las aves del campus. Y Daniel ha sido una de las personas que ha liderado el grupo uniandino de ornitología, entonces voy a dejar que él más bien les cuente Qué bonito sobre sería. qué hay acá, qué hacen, etc. Bueno, muchas gracias, profe. Pues sí, yo soy Daniel Gutiérrez, yo dirijo el grupo uniandino de ornitología desde el 2020 en conjunto con mi compañero Brian Mateus, los dos somos estudiantes del profe Daniel, que es un grupo, un círculo de participación que ha existido desde hace mucho tiempo, liderado siempre por estudiantes del laboratorio del profe, y una de las cosas que siempre hemos enfocado en el grupo es que la comunidad uniandina pueda conocer todas las más de 70 especies, o bueno, la mayor cantidad de especies que hay acá en el campus. Entonces pues tenemos esta guía que es un proyecto colaborativo muy bonito, fue un proyecto entre la facultad o el departamento de ciencias biológicas y la facultad de diseño. Todas estas ilustraciones ahí pueden ver, son ilustraciones hechas a mano o con técnicas digitales, pero por estudiantes de la facultad de diseño. Toda la información fue la información biológica fue colectada por estudiantes y profesores del departamento de ciencias biológicas. Y pues nosotros desde el búho hacemos con frecuencia recorridos en el campus para ir a ver estas especies. Entonces pues avistar las 70 especies en una sola pajareada es muy difícil, pero llevamos en esta tarea 2 años y todavía nos vamos encontrando especies nuevas cada vez que vamos a pajarear. Nos hemos llevado la gran satisfacción de encontrar personas muy interesadas en las aves, muchas personas de biología, pero muchas personas también de otras carreras. Hemos tenido este semestre además especialmente personas de literatura, de narrativas digitales, de psicología, de diseño, de administración, economía, que les gustan las aves, y lo bonito de estos animales es que las personas se pueden interesar en ellas sin necesidad de haber estudiado la carrera de biología. Entonces pues es una invitación, les extendemos una invitación a todos para que se fijen por ahí entre las plantas, en los árboles, cuando empiezan a escuchar sonidos en la mañana se escucha mucho, pues que puedan encontrar las especies que tenemos acá en el campus y que nos acompañen en las pajareadas si les interesa, para que les podamos mostrar con más detalle todo lo que tenemos en un pequeño campus pero muy, muy rico en avifauna. ¿Cómo nos buscan? Nos pueden encontrar en Búho Uniandes en Instagram, o nos pueden escribir al correo institucional que es Uniandes Ornitología Uniandes, ahí nos encuentran, ya no me acuerdo. Por Instagram. Por Instagram también nos pueden encontrar, y pues el grupo es abierto a quien desee participar, no necesita ningún requerimiento, simplemente muchas ganas de conocer las especies de aves del campus. ¿Solo estudiantes? Estudiantes, profesores, egresados, miembros del personal administrativo, empleados de la universidad, y esperamos en un futuro cuando ya pueda haber más acceso a la universidad, incluso personas externas a la Universidad de los Andes. Aquí también nos preguntan, ¿hacen cursos en la U para fomentar el birding? Sí, pues estas pajareadas hacemos todas las semanas. Este semestre son a las 7 de la mañana los miércoles, pero hemos hecho también talleres por fuera de la universidad. Hemos estado un par de veces en el jardín botánico y hemos hecho talleres enfocados en avistar aves, qué cosas son importantes, qué cosas se deben registrar, qué elementos del cuerpo de las aves son importantes para poder identificar aves. Hemos hecho también talleres ya un poco más técnicos sobre metodologías de investigación. Hicimos uno sobre censos de aves, eso lo hicimos en el Simón Bolívar, y hemos tenido en estos talleres externos participación de estudiantes de muchas universidades, de personas que nos encuentran por redes sociales y que les interesa, y pues han sido talleres muy formativos. Creemos que para ellos, pero sobre todo también para nosotros, conocer las experiencias de otras personas que les gustan las aves y compartir lo poco que nosotros sabemos también. Y si a alguien, digamos, le interesa una cosa como más formal